Listo. Buenas noches con todos. El día de hoy el tema es I+C de los grifos. Vamos a tratar sobre la elaboración de la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles de las estaciones de grifo, gasolineras, ¿no? Mi nombre es Martín Fernández. El propósito de la empresa GCIN Perú y el mío es compartir conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional, como el tema de hoy día, que es compartir conocimientos sobre la elaboración de la matriz I+C, que es un elemento, ¿no?, de la seguridad ocupacional. También compartimos los días viernes cursos sobre seguridad patrimonial y sobre liderazgo, ¿no? Hay algunos viernes que también programamos cursos sobre liderazgo, ya que tanto para implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo, así como un sistema de seguridad patrimonial, se requiere liderazgo. Entonces, el tema de hoy es elaboración de matriz I+C de los grifos, ¿no? Elaboración de la matriz de I+C de los grifos. Si tienen alguna consulta durante el desarrollo del curso, alguna pregunta, algún aporte, por favor lo escriben en el chat o levantan la manito para abrir el micrófono. Todo aporte, todo comentario es de ayuda para el desarrollo del curso. Ok, entonces vamos a iniciar, y siempre que vemos temas relacionados con la seguridad ocupacional, debemos revisar la base legal. ¿Cuál es la base legal para elaborar I+C, ¿no? Matriz de identificación de peligros y elaboración de riesgos y controles? ¿Cuál es el requerimiento legal que tenemos? Acá en Perú tenemos la ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su reglamento, que es el Decreto Supremo 005-2012-TR. Recordemos que toda ley debe tener un reglamento para que se pueda aplicar. Esta ley y este reglamento es del año 2011 y 2012 respectivamente, y hacia adelante, hasta el día de hoy, han habido algunas modificaciones, tanto al reglamento como a la ley. Son actualizaciones, ¿no?, a raíz de algunas eventualidades que han ocurrido o alguna mejora, implementan algunas modificaciones. Entonces, como profesionales de seguridad y salud en el trabajo, debemos estar pendientes de estas modificaciones, y que generalmente son compartidas en las redes sociales, en los, en diferentes profesionales comparten, ¿no? En Facebook, en LinkedIn, en sus diferentes plataformas están compartiendo las publicaciones. SUNAFIL, ¿no?, el organismo acá en Perú fiscalizador, también comparte las actualizaciones de algunas normas legales. ¿Y qué es lo que nos dice la norma legal respecto a la seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué nos dice la ley, su reglamento con respecto a la seguridad y salud en el trabajo? Primero, como política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el empleador, o sea, la empresa o la organización, debe implementar un sistema de gestión en función del tipo de empresa. No todas las empresas son iguales, ¿no? No todas las empresas son del mismo tamaño, no todas tienen las mismas actividades. Entonces, el sistema de gestión se tiene que implementar, se debe implementar en base al tipo de empresa, al nivel de exposición a peligros y riesgos. En este caso, estamos hablando y vamos a hablar de lo que son los grifos, ¿no? Los trabajadores, qué actividades realizan en los grifos, cuál es su nivel de exposición a los peligros y a los riesgos. Y este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo también debe estar implementado, se debe elaborar en base a la cantidad de trabajadores expuestos. Esto es lo que se debe considerar. El sistema de gestión de seguridad
y de seguridad y salud en el trabajo tiene varios elementos. Uno de esos elementos, uno de esos componentes del sistema es la matriz I+C, ¿no? Lo que vamos a ver hoy día. Como dice acá en la diapositiva, nivel de exposición a peligros y riesgos, ¿no? Y acá pueden comentar qué observamos en los estacionamientos cuando hablamos, perdón, en las gasolineras, en establecimientos donde, en los grifos, ¿qué observamos en peligros y riesgos hacia los trabajadores? Cuando ellos, los trabajadores, ¿no? Los griferos, por ejemplo, están o van a atender, uno de los peligros es los vehículos en movimiento, ¿no? El riesgo puede ser que puedan ser golpeados, atropellados, ¿no? Dependiendo del nivel de conducción de los choferes, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos un peligro y un riesgo. Entonces, los trabajadores de las gasolineras, tienen esto y otros peligros. Y por supuesto los riesgos de esos peligros. Eso es lo que vamos a ir revisando conforme avancemos con las diapositivas. Y al final, en la segunda parte de este curso, vamos a elaborar una matriz en blanco. Vamos a llenarlas con el apoyo de ustedes, con su participación. Vamos a elaborar una matriz, ¿no? El objetivo de este curso es que se comprenda el desarrollo, la elaboración de una matriz I+C en esta actividad y en otras, ¿no? Que sirva como guía, como base para esta actividad y en otras. Ok, el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, en su capítulo de organización, indica que se debe promover la cooperación y la comunicación entre los trabajadores con respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Se debe promover la cooperación y la comunicación de sus representantes, los integrantes del comité, y de las organizaciones sindicales, ¿no? Con el propósito de que en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se apliquen todos los elementos que requiere el sistema de manera eficiente. No es suficiente con elaborar el I+C, con hacer procedimientos, con cumplir la parte documentada. No es suficiente con eso, sino tiene que ser un sistema eficiente, que se vea en el campo las medidas de seguridad, los procedimientos, los controles, que haya una adecuada análisis, ¿no? Una adecuada identificación de los peligros y, por supuesto, que tenga un plan, ¿no? Todos esos son elementos que va a requerir un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El reglamento de la ley nos dice que se deben adoptar disposiciones efectivas para identificar los peligros y evaluar los riesgos relacionados con el trabajo. Una de estas disposiciones efectivas dentro del trabajo es que la reunión, la capacitación hacia los trabajadores sea sobre identificación de peligros y evaluación de riesgo. Se debe capacitar a los trabajadores y evidenciar esa capacitación respecto a los peligros y riesgos. Y no hay mejor retroalimentación y feedback de parte de los trabajadores que ellos mismos expongan sus peligros y sus riesgos. Ellos lo conocen mejor. Otra disposición efectiva, otra forma efectiva de poder identificar los peligros y evaluar los riesgos es entrevistándolos, ¿no? Uno es la capacitación respecto a identificación de peligros, y ahí ellos van a poder participar y decir, sí, yo he identificado este peligro, me parece que esto es más riesgoso. Ellos van a hablar,
en esa reunión. Y otra forma, otra manera también, ¿no? Que hace que se pueda identificar más, ¿no? Detalladamente los peligros, es entrevistando a los trabajadores. Entrevistando en sus centros de trabajo sin interferir sus actividades, sin distraerlos, solicitando permiso a los supervisores responsables, explicándole a los trabajadores que el objetivo es identificar los peligros y evaluar los riesgos para que no se sientan temerosos de poder hablar o expresar. No es nada mejor que un trabajador que pueda hablar sin ninguna restricción. Y otra manera efectiva de poder identificar los peligros es observando, ¿no? Observando las actividades, observando los procesos, tomando algunas fotos, tomando algunos videos. Eso va a ayudar mucho en la actividad, ¿no? Para poder saber cuáles son los procesos, y eso va a ayudar a poder identificar los peligros. Y esta es una de las partes seguro más largas, ¿no? Porque la persona o las personas, el equipo que va a identificar los peligros y evaluar los riesgos, deben tener tiempo o en observación de los procesos. Y esta observación de los procesos debe ser en diferentes horarios, noche, de día, en la tarde, en la mañana, en los relevos, los cambios de turno, en los días domingos, en los días feriados, ¿no? Porque hay particularidades que se van a identificar solo siempre y cuando haya trabajo de observación. Si no se realizan capacitaciones, si no se entrevista al personal, si no se observa, va a ser difícil poder identificar los peligros y evaluar los riesgos. El empleador debe garantizar, ¿no? Como parte de la organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debe garantizar que los empleados sean capacitados en el puesto de trabajo específico, en las actividades que van a realizar. En este caso estamos hablando de grifos, los griferos. Ellos van a abastecer con gasolina, van a abastecer con gas, con GNB, con GLP. El trabajo que realicen debe ser capacitado. Si hay algún cambio de los equipos, de las maquinarias que utilizan, también deben ser actualizados en esos dispositivos que van a utilizar. Y a la hora que son capacitados en estos puestos específicos, también van a identificar sus peligros y sus riesgos. Entonces, es importante, la normativa lo obliga a capacitar a los trabajadores y se debe evidenciar. Todo esto tiene que ver con, porque todas estas disposiciones que nos da el reglamento, las normativas, nos están guiando para hacer una adecuada identificación de peligros y evaluación de riesgos. La ley también nos indica que el empleador, la empresa, debe exhibir el documento, o sea, la matriz, se debe imprimir y se debe exhibir. La matriz de identificación de peligro, evaluación de riesgo y controles debe exhibirse. Se debe exhibir la política, eh, la matriz I per se, y se debe exhibir el mapa de riesgos también, ¿no? Entonces, dentro de el I per se, también hay que considerar que ese documento se debe exhibir. Entonces debe estar bien redactado, entendible, porque la exhibición es para los trabajadores, no es un documento hacia el público, sino es hacia los trabajadores. Por eso es importante las capacitaciones, las entrevistas, las observaciones, cosa que cuando los trabajadores lean el documento del I per se que está exhibido, ellos puedan identificarse con el documento porque formaron parte de ese documento, ¿no? Ellos van a poder, a la hora que leen, van a poder decir, sí, eso yo colaboré, yo lo dije, o ha considerado algo que sí ocurre o puede pasar, ¿no? Ellos deben identificarse.
No puede haber una matriz que no, donde ellos no hayan participado, porque si no van a sentir como que es un documento que no los ha considerado. Por eso es importante que los trabajadores participen en la capacitación. La evaluación de riesgo, la evaluación inicial de riesgo, debe realizarse por cada puesto de trabajo, ¿no? En los grifos, cada trabajador tiene un puesto, tiene sus responsabilidades, sus funciones. Entonces, la evaluación de riesgo debe realizarse en base a los puestos de trabajo que existen en la empresa. Los comités de seguridad y salud en el trabajo deben apoyar en esta evaluación. Los trabajadores deben ser consultados mediante las capacitaciones, las entrevistas. En general, todos los trabajadores de la empresa deben participar de esta identificación de peligro y evaluación de riesgo, ¿no? Para que sea real. No lo puede hacer un profesional solo del escritorio o un copia y pega, porque si no va a ser irreal el documento. Como parte de la evaluación, también debe considerar trabajos que no se realizan de manera rutinaria o que no han estado previstas, pero que puedan presentarse. Por ejemplo, una actividad que no es rutinaria en una estación de grifos es el abastecimiento de los tanques, ¿no? Eso no es todos los días, no es 2, 3 veces por día, sino tiene un periodo. Entonces, esa es una evaluación que también se debe considerar, que no es diaria, pero que se debe considerar, ¿no? Y las posibilidades de que el trabajador participe de esa. No todos los trabajadores de un grifo van a participar en ese proceso de abastecimiento. Entonces, hay que ver las características del trabajador, personales, ¿no? Si está en las condiciones de realizarlo. Y dependiendo de cada actividad que se realice, siempre hay que verificar que el trabajador esté en las condiciones de poder cumplir. Algunas modificaciones, como les comentaba, las leyes de seguridad y salud en el trabajo ha tenido algunas modificaciones. La ley 30-2022 es una de esas modificaciones, donde enfatiza claramente que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es responsabilidad del empleador. El empleador debe asumir el liderazgo y compromiso. Por eso que nosotros compartimos cursos sobre liderazgo, porque los que están a cargo del sistema de gestión, si tenemos un jefe de seguridad y salud en el trabajo, un gerente de seguridad y salud en el trabajo, un coordinador de seguridad y salud en el trabajo, debe desarrollar habilidades de liderazgo. La ley, la normativa de seguridad no da pauta sobre el liderazgo, da algunos requisitos que se deben cumplir. Entonces es responsabilidad del empleador y su personal de jefatura desarrollar habilidades de liderazgo para gestionar el sistema de gestión, gestionar eficientemente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta misma ley, la 30-22-2, indica que el empleador va a delegar sus funciones y autoridad al personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados del sistema de gestión. ¿Qué quiere decir? Que hay un coordinador, si la empresa tiene un coordinador de seguridad y salud en el trabajo, entonces él es el que va a responder, ¿no? Por la empresa. Si hay un jefe de seguridad, él es el que va a responder. Son los responsables, ¿no? El empleador va a delegar sus funciones, su autoridad hacia ese personal. Es importante que mencione mediante cartas, documentos, se difunda dentro de la empresa quién va a ser esa persona encargada del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es un documento auditable también, ¿no? Los fiscalizadores a veces solicitan este documento donde el empleador ha cursado a todos los
funcionarios, trabajadores en la empresa, quién es el personal encargado. ¿Ok? Y tenemos una resolución ministerial, la 050, que es la que nos da una referencia de las matrices de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles como referencia que se pueden tomar. Una de ellas es la matriz 6x6, por eso es que cuando estudiamos o ingresamos a laborar a diferentes empresas, vamos a encontrar diferentes modelos de I+C y algunos se confunden con eso, ¿no? Uno está acostumbrado a ver solo un modelo de hiper, pero nos encontramos, vamos a otro trabajo y nos encontramos con otro modelo. Entonces, es porque hay diferentes métodos de evaluación de riesgos ocupacionales. El 6x6 es uno de esos métodos. El hiper es otro método y ese es el que vamos a revisar hoy día. Ahora lo vamos a ver. La norma legal nos dice, se puede utilizar esto, se puede utilizar esto, este método, ¿no? Hay otro formato también que es del proceso de identificación, evaluación y control de riesgos ocupacionales. Son modelos, ¿no? Y estos modelos tienen sus matrices, sus propios niveles de riesgo. Son modelos que se pueden utilizar. Va a depender de cada empresa cuál es el que va a adoptar. Generalmente vamos a encontrar el que vamos a revisar hoy día, que es la matriz de I+C, ¿no? Que es este de acá. Hay una terminología con respecto al hiper que debemos también familiarizarnos, ¿no? Conocer, familiarizarnos. El I+C es un proceso sistemático que se utiliza para identificar peligros y evaluar los riesgos, sus impactos y para implementar control, con el propósito de reducir los riesgos. Para eso se hace un I+C. Reducir los riesgos, proteger y cuidar al trabajador, ¿no? Es un proceso. Esta es la matriz que se utiliza ya un poco más desarrollada, a diferencia de cómo está en la normativa. Están sus tablas con el cual se va a hacer la evaluación. Todos vamos a ir viendo, ¿no? Pues este es de manera general, ¿no? Una parte de la matriz de I+C. En la matriz I+C vamos a encontrar una fila con títulos. Tipo de peligro, riesgo, procesos, lesiones, requisitos legales, evaluación, control de riesgos, ¿no? La matriz va a tener un encabezado. La primera columna nos habla de procesos. ¿Qué fecha han salido? ¿De dónde? De allá. La primera columna vamos a encontrar el título de proceso, que son las operaciones industriales o de servicios desempeñadas por el empleador en concordancia con la actividad vigente, con la actividad que realiza. En este caso, la operación de la cual vamos a hablar hoy día, estamos hablando, es de los grifos, ¿no? La atención en los grifos, la actividad de abastecimiento de combustible. Eso es el proceso que va en la primera columna. Entonces, debemos definir, ¿no? Debajo de esta columna, en la segunda fila, ¿cuál es el proceso de nuestra empresa? En el caso de los grifos, vamos a poner abastecimiento de combustible, almacenamiento y abastecimiento de combustible, distribución de combustible, seguramente va a ser una buena definición del proceso, es lo que realiza esa empresa. En caso de empresas que abastecen combustible, los grifos. Abastecimiento, para poder abastecer, ellos almacenan, distribuyen, porque venden, ¿no? Gasolina, gas, GLP, están distribuyendo.
Ese es el proceso que ellos realizan en los grifos, en las estaciones. Luego tenemos los puestos de trabajo. Esta actividad del grifo tiene puestos de trabajo. Y si ustedes me ayudan, uno de los puestos es el grifero. Si hay algún otro término, me ayuda. Si ahí tenemos algún asistente que está trabajando en grifos, de repente tiene un término de cómo lo denominan en la planilla a los trabajadores de los grifos. Los grifos tienen trabajadores administrativos también, tienen en algunas estaciones hay trabajadores que hacen trabajos de limpieza y mantenimiento de los vehículos, hay otros que hacen cambio de llantas, vendedores, si es que hay un market, o sea, hay puestos de trabajo, ¿no? Cada puesto de trabajo son tareas que ejecuta un trabajador en la empresa. Para ejecutar estas tareas va a emplear algunas técnicas, algunos métodos, algo que ellos conocen, ¿no? Es, en la matriz vamos a encontrar la segunda columna, que es el puesto de trabajo. Entonces, después de haber definido el proceso, descrito el proceso, vamos a identificar los puestos de trabajo. Va a haber una fila seguro con un puesto de trabajo, otra fila con el otro puesto de trabajo. Y así vamos a colocar todos los puestos de trabajo de esa estación de servicio. En las primeras diapositivas hablábamos de que la matriz de IPC, ¿no? Y la evaluación de riesgo, la identificación de peligros se tiene que realizar en base al tamaño de la empresa, sus actividades y a la cantidad de trabajadores. Algunas gasolineras van a tener más trabajadores que otros, algunas son medianas, algunas son chicas, entonces no todos van a tener la misma cantidad de trabajadores. Entonces, pues es importante colocar el puesto de trabajo que existe en esa empresa, en esa actividad, ¿no? Algunos van a ser los griferos, de repente el que abastece gas no abastece gasolina, el que abastece petróleo no va a estar en la parte de lavado, mantenimiento. Ahí hay que definir el puesto de trabajo. Es importante y esto es para todas las actividades que se realicen, definir el puesto de trabajo. A mí cuando a veces me solicitan algún trabajo, algún apoyo, lo que solicito yo son los puestos de trabajo que están en planilla, o sea, porque ahí están claramente definidos, ¿no? Para no colocar el nombre de un puesto que después no está registrado en el área de recursos humanos. Por eso es importante definir el puesto, tener el nombre del puesto. Y luego del puesto están las tareas. Vamos a encontrar otra columna con las tareas, actividades que realiza el trabajador. Un grifero que va a abastecer gas, por ejemplo, GNB, tiene varias actividades. Uno, apertura el capó del vehículo, esa es una tarea. Otro, hace la activación de la máquina surtidora de gas. Otra actividad otra tarea es conectar la manguera con, ¿no?, el ingreso del vehículo para que pueda abastecer. La activación del surtidor, el retiro, el cierre del capó, la cobranza del pago, ¿no?, que se realiza por el abastecimiento. Entonces, al identificar los puestos de trabajo, vamos a tener que describir las tareas que realiza el trabajador. Es importante describirlas, porque cada una de esas tareas va a tener un riesgo, va a tener un peligro y va a tener un riesgo. Esto en el encabezado de la matriz lo vamos a encontrar como la descripción de la tarea. Entonces, identificamos el proceso, el nombre del puesto de trabajo o cargo que tenga el trabajador,
de todos, incluye el gerente, subgerente, incluye a todos, y la descripción de lo que realiza el trabajador. La función del gerente va a ser totalmente diferente al de un grifero, ¿no? Entonces, de un despachador, son actividades diferentes. Eso se debe describir después del puesto de trabajo, ¿no? Acá, cuando vemos en los grifos, dependiendo del tamaño del grifo, ¿no? De la cantidad de trabajadores, vamos a observar que algunos solo se dedican a abastecer gasolina, otros gas, GNB, GLP. Eso va a depender del puesto de trabajo que tiene. En la matriz vamos a tener que definir la actividad rutinaria, lo que realizan diariamente, ¿no? O casi diario, que está identificado, que se repite, ¿no? Donde se identifica rápidamente cuáles son sus peligros y sus riesgos han sido evaluados. A eso se le denomina actividad rutinaria y en la matriz se debe definir. Y también tenemos la actividad no rutinaria, que son las actividades que no se realizan diariamente, ¿no? Pueden ser cada semana, una vez al mes, que entonces no es rutinario, y que los trabajadores dejan eventualmente su actividad para realizar esa actividad, pero no es todos los días. O sea, eso se le denomina actividad no rutinaria. Después de la descripción de la tarea, las actividades que realiza el trabajador, vamos a definir si esa actividad es rutinaria o no. Se marca acá si es rutinaria o no es rutinaria. El abastecimiento, por ejemplo, de los tanques, de los grifos, viene una cisterna, va a venir un conductor y generalmente es el que va a manipular y hacer las instalaciones y ayudado por algún trabajador del grifo que ha sido capacitado para esa actividad. Eso es lo que se debe describir cuando hablamos de actividades no rutinarias, ¿no? Entonces, suele ocurrir otra actividad no rutinaria que he visto en los grifos es que miden el nivel del tanque de gasolina, por ejemplo, o de petróleo, ¿no? Con una varilla ingresan, sacan la varilla. Entonces, es una actividad que no lo hacen a cada rato, pero sí cada cierto tiempo para ver en qué nivel está y poder solicitar el abastecimiento. Entonces, son actividades que se realizan. Y luego de haber descrito el proceso, identificado el puesto de trabajo, registrado el puesto de trabajo, describir las actividades, si son rutinarias o no rutinarias, vamos a identificar el peligro, ¿no? El peligro es la situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, a los equipos, a los procesos o medio ambiente. Tiene la capacidad, ¿no? De poder generar un daño, algo que está ahí. Entonces, en las actividades vamos a tener que identificar el proceso, el puesto de trabajo, la descripción de la tarea, las actividades del puesto de trabajo, ver si es rutinario, no rutinario, y ahí vamos a poder identificar el peligro. Debemos identificar el peligro. Por ejemplo, le pregunto acá a ustedes, en la actividad, en la tarea, ¿no? Estamos describiendo la tarea. Parte de el cobrar el dinero por el pago del abastecimiento es parte de la tarea del puesto de trabajo, una actividad rutinaria. ¿Cuál sería el peligro que observan en esta actividad? ¿Qué me dirían ustedes?
Si estamos haciendo una identificación de peligro. Peligro de salud. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Alguien más? Peligro biológico. Biológico. Higiene, ¿verdad? ¿Perdón? Higiene. Ok. En lo que me han mencionado es el riesgo. Riesgo de biológico, de higiene, salud, ¿no? El peligro puede Puede ser ser, un asalto. también es un asalto. A ver. El peligro podría ser un asalto también, eso vamos a identificar. Pero en este caso específico, ¿no? El peligro podría ser que el billete esté contaminado o las monedas estén contaminadas, ¿no? Y de seguro que sí, nosotros no sabemos, ¿no? A veces son guardados en lugares que no nos imaginamos y se paga con eso. Entonces ahí hay un contacto, ¿no? Entonces, al tener un billete contaminado con bacterias, el riesgo es de alguna enfermedad en la piel, ¿no? Que es a la salud, y así vamos a ir desglosando. Por eso es importante identificar el peligro para después ver cuáles son los riesgos y las consecuencias también, ¿no? Entonces, en el caso de asalto, también es un peligro, ¿no? Que sujetos lleguen y asalten el establecimiento o solo al grifero, ¿no? Entonces, también se debe considerar como un peligro. Aquí en esta columna vamos a ir detallando cuáles son los peligros de las actividades. En la matriz nos va a pedir que identifiquemos qué tipo de peligro. Por eso es importante también tener conocimiento sobre los tipos de peligro. Hay peligro físico, peligro químico, peligro biológico, es un poco lo que comentó el compañero. Entonces, ese peligro del billete contaminado, ¿no? Es un peligro biológico, peligro ergonómico, el grifero durante las 8 horas, 10, 12 horas que trabaja está de pie, entonces hay un peligro ergonómico, ¿no? El mantenerse de pie prolongadamente. Peligro mecánico, peligro eléctrico, los dispositivos que utiliza el grifero son eléctricos, si no las conexiones no están bien, no están adecuadas, no están bien instaladas, hay un riesgo, peligro eléctrico, el riesgo de electrocutarse, peligro psicosocial, ¿no? El asalto, la agresión, el insulto, el acoso, es parte de esos peligros psicosociales. Peligro de fenómenos naturales, ya puede presentarse, ¿no? Lluvias torrenciales, movimientos sísmicos, son algunos de los peligros que pueden presentarse y también hay que estar preparados para eso. Entonces, tenemos que en esta columna de peligro, vamos a tener una columna adicional donde vamos a detallar el tipo de peligro. El tipo de peligro son estos tipos de peligros que hemos identificado. Miren lo que estamos conversando, estamos viendo que hay diferentes tipos de peligro. Y luego tenemos, acá por ejemplo, esta imagen salió en las noticias acá en Perú, donde un grifo abasteció el conductor y se fue sin pagar, ¿no? Es un riesgo psicológico también. El grifero, y se nota cuando uno va a abastecer, están pendientes de que no se le vaya el conductor sin pagar. Hay un tema psicológico ahí, ¿no? Hay un peligro psicológico, hay un riesgo, el estrés, cansancio, ¿no? Entonces, es real. Hay que identificar esos peligros. El asalto también es uno de ellos. Una vez identificado el peligro, tenemos que evaluar el riesgo, que es la probabilidad de que ese peligro se materialice.
Por ejemplo, en el del billete. Si el grifero recibe ese billete, no se lava la mano, no se desinfecta la mano, no se lo ha capacitado en cuidado de riesgo biológico, ¿no? Peligros biológicos. No se le brinda un recipiente con alcohol. Entonces, la probabilidad de que tenga alguna enfermedad en la piel, en las manos, o que se lleve la mano a la boca y le genere una infección estomacal, es alta, ¿no? Ahí la probabilidad sería alta. Pero si se les brinda estos cuidados, higiene, capacitación, alcohol, la probabilidad va a ser alta. Entonces, la evaluación de riesgo es eso, ¿no? La probabilidad de que ese peligro se concrete, ocurra. Y para eso tenemos otra columna donde vamos a evaluar cuál es el riesgo del peligro que hemos identificado. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen donde se abastece con gas natural. Entonces, a la hora que se abastece con gas natural, se abre el capó. Hay un peligro de que, por ejemplo, el capó esté en mal estado y se regrese y pueda golpear, lesionar, fracturar las manos, cabeza, parte del cuerpo del trabajador. Hay un peligro de que puedan haber capó en mal estado. Otro peligro es el abastecimiento. A veces a la hora que retiran, ahí quedan unos residuos, ¿no? Del gas, que es muy frecuente. Entonces la inhalación, el contacto, existen estos peligros. Adicional a lo que hemos ido viendo, el asalto, el contacto con el billete, son peligros y riesgos que se pueden concretar si es que no ha habido una gestión adecuada, si no había una evaluación adecuada o no había una identificación. Luego, en esta matriz también se puede adicionar una columna sobre las lesiones que podría sufrir el trabajador producto de ese riesgo, de ese, ¿no? peligro que se concretó, que viene a ser el riesgo. Entonces, ¿qué fue? Caídas, golpes, quemaduras, un accidente, agresiones con armas, lo que haya ocurrido, ¿no? Son las lesiones que van a presentarse producto de que ese peligro se concretó, ¿no? En el riesgo. Y luego tenemos, por ejemplo, ¿no? Acá está abasteciendo, se puede caer el capó y ocurre en estas semanas que he estado preparando la capacitación. Al momento que abastecía, les preguntaba a las personas, ¿no? Los trabajadores, y es algo muy frecuente. Los capó a veces están en mal estado, ¿no? El gancho que sostiene el capó se vence porque están malogrados y los golpean, los termina golpeando. Es algo que ocurre. Entonces, hay que identificar, hay que capacitar, ¿no? Y la cantidad de vehículos que llegan con diferentes modelos de capot. A veces no necesariamente tiene que estar en mal estado, sino no, no conoce el tipo de capó. Entonces está colocando, se resbala el gancho y termina golpeando en las manos, la cabeza. Entonces va a haber consecuencias ahí, ¿no? Y las matrices per se también, ¿no? Las matrices para identificación de peligro, evaluación de riesgo, y una columna del requisito legal de cumplimiento. Aquí hay que revisar la norma detalladamente y colocar cuál es el requisito legal que estamos obligados a cumplir por la evaluación, la identificación que estamos haciendo. Hay que tener en cuenta
la norma legal de la actividad. En este caso podría ser la ley de hidrocarburos, ¿no? ¿Qué es lo que indica para las estaciones de grifo, las medidas de seguridad que deben tener? Entonces son información que nos va a ayudar a poder identificar mejor los peligros y evaluar los riesgos. La ley de hidrocarburos, de almacenamiento, manipulación, distribución de combustibles, tenemos que obligatoriamente acompañarlos para ver cuáles son los requisitos que también están exigiendo, ¿no? Con respecto a la seguridad y protección del trabajador. Y luego, una vez que hemos llegado a la parte de evaluación del riesgo, ¿no? Hemos identificado el peligro, el riesgo, vamos a evaluar el riesgo para ver qué nivel, qué grado y gravedad tiene ese riesgo que hemos identificado, ¿no? Como peligro. Y esta matriz tiene esta evaluación, ¿no? Evalúa el índice de personas expuestas, evalúa el índice de procedimientos existentes, evalúa las capacitaciones que se han brindado o no, evalúa el nivel de exposición al riesgo del trabajador y eso da un resultado, ¿no? Que es el índice de probabilidad. Es la primera evaluación que nos entrega esta matriz, que es el índice de probabilidad. Suma el índice de personas expuestas, suma el índice de personas existentes y suma el índice de capacitación y el índice de exposición al riesgo. Y luego hay que valorar el índice de severidad. Para eso, la matriz también nos entrega unas tablas. Ahora vamos a ir viendo y eso nos arroja un resultado, el nivel de riesgo. Se multiplica el índice de probabilidad por el índice de severidad y nos entrega un nivel de riesgo que vamos a poder calificar como moderado, riesgo significativo, y eso se valora. Ahora vamos a ir viendo. Hay una pregunta, nos dice, esto se hace por perfil de puestos. Claro, por eso mencionaba que es importante la identificación del puesto de trabajo. En el perfil de puestos vamos a encontrar mayor información y nos va a ser de mucha utilidad porque en el perfil vamos a encontrar las funciones, las actividades que realiza. Y eso vamos a poderlo ver en el lugar de trabajo. E incluso Ingeniero, vamos a ver adelante. ingeniero, disculpe. En este per se, ¿cabe la posibilidad de que se consideren las enfermedades ocupacionales? En todo caso, por decir, los que están expuestos a los gases. Eso es por un lado. A lo largo van a tener enfermedades pulmonares, respiratorias, ¿no? Y por otro lado, físicas. En el caso pueden tener con el tiempo, por mucho tiempo que están en exposición de estar todos parados, van a sufrir de varices y unas enfermedades se llaman articulares. Claro, se identifica el peligro, ¿no? El peligro es, por ejemplo, estar prolongadamente de pie de repente. Entonces, el riesgo que tengan varices, algunas molestias musculares, como mencionaba. Entonces, para eso ayudan mucho los exámenes médicos ocupacionales, porque en base a eso, a ese examen médico, el examen médico va a evaluar al trabajador en base a la actividad que realiza. Entonces, ahí se va a poder determinar si la actividad que está realizando lo está afectando en su salud. Si está inhalando vapores de los combustibles, entonces en la evaluación médica ocupacional va a salir si eso le está afectando a su salud. Y ahí ya vamos a comenzar a hablar de enfermedades ocupacionales. Pero la enfermedad ocupacional la determina el médico, no nosotros que estamos haciendo la evaluación.
En nuestro resultado de evaluación y controles, ahorita vamos a llegar a los controles, vamos a poder sugerir que se cumplan con los exámenes médicos. Por eso el requisito legal también es importante, ¿no? Revisar en la norma, las normativas, la obligatoriedad de los exámenes médicos y podemos ponerlo ahí como una referencia. Requisito legal, ahí está. Se deben realizar las evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo a la actividad que se realiza. No es un examen médico general, ¿no? Es un examen médico ocupacional de acuerdo a la actividad, a las funciones que realiza. Por eso es muy importante los perfiles ayudan mucho, resumen mucho también, ¿no? Ok, entonces esta es parte de la matriz, que es la evaluación de riesgo, ¿no? Vamos a evaluar, acá pueden escribir o abrir su micrófono y vamos colaborando. La probabilidad es la posibilidad de que la exposición al factor de riesgo, hemos visto factores de riesgo, ¿no? Tipos de peligro, ergonómico, físico, biológico. Aquí, ¿qué sería? ¿Qué tipo de peligro identificamos acá? Puede ser mecánico porque se puede caer el capó. Vamos a ponerlo mecánico. Puede aplastar, puede golpear al trabajador, a la trabajadora. Factor de riesgo genere consecuencias no deseadas. Nadie desea que haya una fractura, un golpe, un corte, ¿no? La probabilidad está directamente relacionada con los controles que la empresa haya establecido para minimizar, reducir el riesgo. Si a esta trabajadora la han capacitado en los cuidados a la hora de el capó, abrir el capó, entonces eso va a reducir, ¿no? Si ella apertura o tiene algunos problemas, entonces la capacitaron que debe llamar al conductor para que el conductor que conoce su vehículo abra, entonces está reduciendo, ¿no? Pero si no la capacitaron y abre y no conoce, entonces lo más probable es que sufra algún golpe, alguna lesión. Entonces, esa es la evaluación de probabilidad. En esta matriz, la primera evaluación que se hace es, ya lo hemos dicho, sobre personas expuestas, procedimientos, capacitación y exposición al riesgo. Y esta es la tabla donde vamos a encontrar esa valoración. Personas expuestas de 1 a 3 personas, índice 1. De 4 a 12 personas, índice 2. De más de 12 personas, índice 3. Cuando se refiere a personas expuestas, es a trabajadores. ¿Cuántos trabajadores hay en esta actividad? Hay 1. Hay algunos trabajos donde hay 2, 3 trabajos de construcción, hay 5, 10, 15 que realizan la misma actividad o están en el mismo lugar de trabajo. Entonces, esta matriz evalúa la cantidad de personas expuestas, los procedimientos existentes. Si existen procedimientos, son satisfactorios, suficientes, actualizados. Si existen parcialmente, no están actualizados, no son satisfactorios o no existen, simplemente no hay procedimiento. Eso se valora, se evalúa y en este caso, si no hay procedimientos, el índice va a ser 3. Capacitación, personal entrenado, conoce el peligro y lo previene, valor 1. Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro, no toma acciones de control, es temerario, ¿no? 2. No está entrenado, no conoce, no le importa la seguridad, 3. Por eso la observación es importante, ¿no? A la hora que se elabora una matriz de I+C. Y exposición al riesgo. Al menos una vez al año, esporádicamente, al menos una vez al mes, eventualmente, ¿no? Al menos una vez al día, permanentemente.
Esa es la valoración que vamos a dar a cada uno de los índices, ¿no?, que se evalúan y vamos a tener un resultado. En este caso, estamos viendo que se le ha dado índice de personas expuestas 1, procedimientos 2, capacitación 2, índice de exposición al riesgo 3, tenemos un resultado de 8. Luego tenemos el índice de severidad. La severidad del riesgo es definida como las consecuencias posibles, ¿no?, los daños que podría ocurrir, ¿no?, las condiciones seguras que hay en el entorno, en el lugar de trabajo, para el trabajador. Aquí ya hicimos la primera evaluación de probabilidad, ya tenemos el resultado, ahora continuamos con el índice de severidad. Y para esto también tenemos una tabla. Lesión sin incapacidad, ¿no? Disconfort, incomodidad, lesión con incapacidad temporal, daño a la salud reversible. 3, lesión con capacidad permanente, daño a la salud irreversible. Eso es lo que vamos a evaluar en el índice de severidad. Y eso nos va a arrojar un resultado. El resultado de la evaluación de riesgo es la clasificación del riesgo, ¿no?, donde se va a determinar a qué grado, qué nivel de riesgo es. Ya vamos a tener un valor. No solo vamos a hablar de que es muy peligroso, bastante riesgoso. Esos términos no nos van a ayudar. Lo que tenemos que hacer es tener en la matriz una valoración. Entonces ahí vamos a tener un resultado. Acá tenemos 16. El 16 está en esta misma, la matriz tiene esta misma tabla, ¿no? Del 6 al 8 es trivial, no necesita adoptar ninguna acción. Del 5 al 8 es tolerable y acá está su significado. No necesita mejorar la acción preventiva. Del 6 al 16 es moderado. Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo. Aquí estamos en el 16. Y importante, 17 al 24 no debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo, ¿no? Y ahí unos alcances más que se deben tener en cuenta. Intolerable, no debe iniciar el trabajo. Son los valores, ¿no? Esta es la matriz, donde está el nivel del riesgo y el puntaje. Este es el resultado que vamos a tener y los valores que vamos a encontrar en base a la evaluación que hemos realizado. Luego tenemos el control de los riesgos. Una vez que tenemos un resultado, si tenemos un resultado importante, un resultado moderado, intolerable, ¿no?, vamos a tener que tomar acciones. Y ahí está el control de riesgo. Estos controles se van a tomar en base a la evaluación de riesgo. Por ejemplo, ¿no?, si continuamos con esta imagen, ¿qué controles deberíamos poner con la persona? Solo en el peligro de que el capó esté en mal estado y el riesgo que golpee al trabajador. ¿Qué controles deberíamos poner? Les pregunto a ustedes, ¿qué controles deberíamos proponer para que no ocurra eso? Para cuidar al trabajador. Yo opino que debe ser capacitación, ¿no? De capacitarse al trabajador en las distintas clases de capot, los riesgos que hay con el capot, ¿no? Y cómo actuar, intervenir cuando hay un capot que vea que está en mal estado, ¿no? Solicitarle, dirigirse al conductor y solicitarle. Esa sería una forma de reducir. Como la matriz evalúa todas las actividades, otra actividad es, por ejemplo,
a la hora que está abasteciendo, que le pueda salpicar el GLP, la gasolina, ¿no? El combustible. Entonces, para eso, para reducir, están el uso de lentes, mascarillas, ¿no? Guantes. Son equipos que se van a contar. A eso, a esas cosas que le vamos a adicionar al trabajador para protegerlo, son los controles. Son control de riesgo. Y este es el orden, ¿no? En algunos casos se elimina, en algunos casos se sustituye lo que se está realizando, en algunos casos se elimina, no se realiza. En algunos casos requiere algunos controles de ingeniería, en algunos controles administrativos. Generalmente acá hay señalización, capacitación, manuales, ¿no? Y finalmente equipos de protección. Este es el orden. En la eliminación se va a considerar modificar el diseño para eliminar el peligro, ¿no? Es una columna, si aplica, se coloca. Si no aplica, se deja en blanco, no aplica, continuamos. Si esto sería un trabajo muy riesgoso, que le genera mucho daño, entonces se elimina, no se continúa. Y seguramente en algunos trabajos vamos a encontrar algunas actividades de mucho riesgo. Por ejemplo, si están abasteciendo y hay unos trabajos cerca con fuego, entonces ese trabajo se debe eliminar, no se debe continuar, porque la probabilidad de una explosión, ¿no? Un fuego, incendio, es alta, si es que el fuego es demasiado cerca. Entonces, hay que eliminar esa actividad que se está realizando. A eso hay que tener en cuenta cuando proponemos la eliminación. La sustitución es cuando hay materiales peligrosos, ¿no? De repente se pueden reemplazar por otros materiales que no sean tan tóxicos, tan peligrosos, ¿no? O alguna energía que hay que puede generar mucho daño al trabajador. Eso se tiene que evaluar en esta sustitución. Si aplica, se coloca, y si no, seguimos, ¿no? Si se requiere sustituir, por ejemplo, se puede reemplazar. Si aplica en esta actividad, si no aplica, continuamos. Luego tenemos los controles de ingeniería, donde involucra el rediseño del equipo con el que el trabajador está realizando sus actividades. Es la siguiente columna. Por ejemplo, en esta misma actividad, a la hora que abastecen los trabajadores, en algunos grifos, en algunas estaciones de servicio, estas mangueras tienen un escape por donde sale el residuo del GNB, ¿no? Tiene un residuo y por ahí libera. Es pequeño, pero libera gas. Hay otros grifos que tienen una manguera de ida y vuelta. Ya no sale el gas hacia el medio ambiente o que pueda exponer al contacto o inhalación con el trabajador. Ese gas regresa. Entonces ahí le han incluido una ingeniería y han reducido el nivel de riesgo de exposición del trabajador a inhalación de ese gas. No todos los grifos lo tienen algunos, pero es una buena medida. Entonces, eso si aplica, se coloca, ¿no? Se recomienda. Y luego, como parte de los controles, tenemos los controles administrativos, donde se refuerzan los conocimientos, donde se colocan señalizaciones que de repente requieren, donde se entregan manuales, ¿no? Capacitación, se refuerzan las capacitaciones, ¿no? A eso se requiere control administrativo y lo vamos a colocar en la fila, ¿no? En la columna, debajo del encabezado, vamos a colocar qué es lo que se requiere.
Y finalmente los equipos de protección. Por ejemplo, conversaba con algunos de los trabajadores, trabajadoras, y me comentaban que donde se presenta más algunas situaciones que de contacto con combustible es, por ejemplo, cuando abastecen GLP. A la hora que desconectan GLP, a veces les salpica. Tiene algunas partículas líquidas, ¿no? Entonces, ellos, en ese caso, cada vez que abastecían un vehículo con GLP, se colocaban sus lentes. Era parte de sus procedimientos. Y le preguntaba, ¿por qué en gas no? Me decían, no, en gas no ocurre eso. Eso va a depender de cada empresa, cada estación de servicio, ¿no? Con el abastecimiento de combustible también, de gasolina, petróleo, ¿no? Que son líquidos, puede haber alguna salpicadura, inhalación de esos vapores, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa actividad, entonces va a requerir algunos equipos de protección personal, ¿no? Son la indumentaria que va a proteger al trabajador de alguno o varios riesgos, ¿no? Es el último control que se implementa. No se comienza por los equipos, ¿no? Todo lo contrario. Se comienza por ver la eliminación, si es de mucho riesgo, la sustitución, control de ingeniería, control administrativo. Y finalmente, equipos de protección. Si requiere guantes para la actividad, eso hay que evaluar. La observación, ¿no? A veces se les asigna guantes a los trabajadores, no pueden manipular los equipos o realizar sus actividades cómodamente. Entonces, hay que evaluar qué tipo de guantes que no le perjudiquen su actividad, sino que faciliten y lo protejan. En algunas matrices de I+C se le incluye otra columna de reevaluación, o sea, después de haber aplicado los controles, se vuelve a evaluar, que es la misma evaluación que hemos visto en la anterior. Entonces, esta reevaluación va a arrojarnos un nivel más bajo, con los controles que se han recomendado y que se deben cumplir, se va a reducir el nivel de riesgo. ¿Por qué los fiscalizadores, los auditores solicitan la matriz? Porque en la matriz uno va a colocar los controles. Entonces, si yo coloco en la matriz control administrativo, capacitación, tengo que colocar en este control qué capacitación voy a brindar, o qué documento de capacitación manual voy a brindar. Si voy a señalizar, tengo que colocar ahí, porque debe figurar en la matriz y después se debe evidenciar. Si se entregan equipos de protección, qué equipos de protección se van a entregar, debe figurar en la matriz y evidenciarlo con el registro de entregas de equipos de protección. Por eso los fiscalizadores solicitan la matriz, ellos visualizan, lo revisan también, observan si hay algo más que se debe considerar y después van a pedir las evidencias de lo que se ha registrado en la matriz, de lo que se ha propuesto. Preguntas, comentarios hasta aquí. Por favor. Pueden escribir o abrir su micrófono. Continuamos entonces. El caso práctico, vamos a abrir un documento. Me confirman, por favor, si visualizan este documento, que es un documento en Excel, que después les voy a hacer llegar para que puedan realizar. Sí se ve. Sí. Ok. Vamos a comenzar de cero. Vamos a hacer una pequeña simulación y llenado de
la matriz, que es lo mismo que hemos repasado, ¿no? Está acá el encabezado, acá están las tablas con la cual se va a evaluar, están, ¿no? La matriz, el nivel de severidad, la tabla, la interpretación del nivel de riesgo. ¿Qué es lo que se debe colocar primero? Acá la razón social de la empresa, número de RUC, la dirección de la empresa, actividad económica, ¿no? Las empresas en su ficha RUC tienen una actividad económica, hay que conocer esa actividad económica porque ese va a ser el proceso, ¿no? Por ejemplo, en la actividad económica puede salir distribución, comercialización de combustible. Ese es el proceso que hay que colocar. Hay que colocar quién es el responsable de la elaboración del documento, quién lo elabora, que puede ser el mismo, quién lo revisa y quién autoriza el documento, ¿no? Algunos colocan en la parte de abajo, también es válido, va a depender ya de cada uno, ¿no? Y aquí llenamos, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que nos sirva de utilidad. Proceso, vamos a poner, y ustedes me tienen que ayudar. ¿Cuántos estamos conectados? Estamos más de 15 personas, ¿estamos? Entonces me tienen que ayudar. Porque eso va a ayudar también a todos a practicar. Proceso. A ver, vamos a poner comercialización, almacenamiento y distribución de combustible. Vamos a poner. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Está bien esta calificación, esta descripción del proceso? Pueden ir opinando. Si les parece que hay que agregar algo, lo agregamos. ¿Okay? Ahí está, almacenamiento. Y acá vamos a colocar los puestos de trabajo. Por favor, ustedes díctenme para yo colocar los puestos de trabajo que hay en un grifo. Yo conozco, por ejemplo, grifero. ¿Qué más? Grifero o grifera. ¿Qué más? ¿Qué otro puesto de trabajo encontraríamos en una estación de servicios? ¿Qué otro puesto? Personal de mando. Personal de mantenimiento. Ok. ¿Qué otro puesto de trabajo? Cajero. Cajero. Cajero del market, vamos a poner, ¿no? Para especificarlo. Ok. Del mini. Personal de limpieza. Ok. Personal de limpieza. ¿Qué más? Personal administrativo. Ok. Personal. Para efectos de la capacitación que estamos ahorita llevando, está bien designarlo así como personal de limpieza, personal administrativo, de manera así genérica, pero cuando elaboremos la matriz sí tenemos que ser específicos, o sea, tenemos que ir donde el encargado de recursos humanos, el jefe de recursos humanos y preguntarle los puestos de trabajo. Y si nos tiene que dar el perfil, solicitar el perfil, sería mucho mejor. Ok, si hay algún otro cargo por ahí, me avisan y lo anotamos. Ok. Descripción de la tarea. ¿Qué actividades realiza el grifero? Atención al cliente. ¿Qué atiende? Despacho de combustible. Ok. Despacho de combustible. ¿Qué otra actividad
realiza el grifero? Medición de aceite del carro. ¿Ya? Sí, he visto que en algunas gasolineras lo hacen. Medición de aceite, es como parte del servicio, ¿no? Medición de aceite Así es. del vehículo. ¿Qué otra actividad realiza? Llenado La cobranza, de radiador. la Ah, cobranza por la venta del ok. combustible. Cobranza por la venta de combustible. ¿Qué más? Me dijiste Llenado de llenado. agua de radiador. Sí, he O visto que hacen verificación de agua de radiador. revisión de niveles, vamos a ponerle, ¿no? Claro. Revisión Ok. del nivel. De niveles de agua. Si requiere agua, le echan, ¿no? He visto que algunos, para eso tiene que estar bien capacitado el grifero. ¿Qué otra? Una más. Que haga el grifero. Ya, vamos a dejar al grifero. El personal de mantenimiento, ¿qué realiza? Mantenimiento rutinario. ¿Pero qué? Surtidor. Específicamente, ¿qué A realizan? ver, cambio de Debe ser el filtros. mantenimiento a los pozos del combustible, el petróleo, gasolina, lo que Ya, se vende en el grifo. para poder entender, Medición mantenimiento, de los tanques, se ve. ya, ok. Yo, por ejemplo, personal de mantenimiento lo entiendo como que repara algo, pero ya ahí nos dijeron medición de los tanques, ¿no? Niveles de tanque. Medición de los, sí he visto que hacen eso. ¿Qué más? Averías de los surtidores. Reparación, ¿no? Claro. De los surtidores. Reparación de averías en surtidores. Una más del personal de mantenimiento. Programación de la máquina, del equipo. Ya. Configuración puede ser, ¿no? Configuración. Configuración y programación. Ya vamos a ponerle o programación del surtidor. Del surtidor de combustible. Prueba de Serafín. Prueba de nivel de despacho. Ahí tenemos O prueba medición. de Serafín. Medición de los niveles de tanque, ¿no es lo mismo? No. A ver, vamos, aquí. La prueba del Serafín es la medida que va al cliente, que va a Ya, despachar al cliente, ok. Entonces, regulada por el Oceanarmin. verificación de la prueba De nivel Serafín. ese es nuevo para mí. Sí, ok, vamos a ponerlo así, ya. Entonces ahí vemos que los trabajadores realizan diversas actividades, ¿no? El cajero, el personal de limpieza y el personal administrativo sucesivamente vamos a tener que describir. Y cuando realizamos el trabajo en la entrevista, imagine ahorita, por ejemplo, tenemos algunos asistentes al curso que conocen, saben. Imagínense tener a todos los trabajadores o por grupos, a todos los de mantenimiento, a todos los griferos, a un grupo de griferos en una capacitación. Ellos van a darnos mucho más información de lo que realizan y más detallada. Entonces, eso se debe colocar. No se debe ser muy genérico, porque cuando es muy general no se hace una evaluación real, ¿no? Entonces, por eso las capacitaciones, los trabajadores deben participar de la elaboración del IPRC, así como lo estamos haciendo ahorita nosotros, los trabajadores deben participar de la misma forma. El método que hemos realizado, pueden aplicarlo con ellos, es muy dinámico. Luego de que hemos registrado el puesto de trabajo y algunas de las actividades, vamos a colocar rutinaria, no rutinaria. Vamos a ver acá, despecho, dice, despacho, rutinaria, medición de aceite del vehículo,
rutinaria. Cobranza por la venta de combustible, rutinaria. Revisión de niveles de agua. Hay grifos que dan ese servicio, hay algunos que no. Eso va a depender ya de cada empresa y se evalúa. ¿Qué peligro tiene el despacho de combustible? Yo les voy a dar un... Significativo, explosión, Ya, yo incendio. les voy a comentar algo en la que fui testigo hace unas semanas. Una trabajadora coloca la manguera en el vehículo, en el auto, activa el surtidor y comienza a abastecer GLP. Y como habían varios carros, se fue a atender otro carro. Y al rato se desprende la manguera de la toma del auto y comienza a fugar el gas del GLP. Entonces todos corrieron, hubo un poco de caos, pero apagaron o desconectaron el surtidor, lo bloquearon y dejó de salir gas del surtidor. Pero del vehículo seguía saliendo. ¿Y qué había pasado? Que la toma del vehículo estaba mal, ¿no? Seguro requería mantenimiento, requería alguna reparación. Entonces, es un peligro a veces el estado de la toma donde se va a abastecer. Eso se debe identificar. ¿Cómo no vamos a poder identificar? Entrevistando a los trabajadores, observando, haciéndolos participar de las capacitaciones de identificación de peligros y evaluación de riesgo. Tienen que participar. Entonces, vamos a identificar un peligro del despacho de combustible, que puede ser, por ejemplo, en la gasolina, que se derrame la gasolina, ya sea en la persona o en el piso. De cualquiera de las formas se va a tener que limpiar, puede haber contacto con la persona, ¿no? Entonces vamos a ver como algo para el efecto del ejercicio, el derrame de gasolina, de petróleo, vamos a ponerlo. Derrame de petróleo en el abastecimiento. Hay que ser un poquito más específico porque de repente el derrame de petróleo es muy genérico, ¿no? En el abastecimiento a los vehículos. En la medición del aceite del vehículo, ¿qué puede haber como peligro? Aceite con alta temperatura. Ok. Vamos para no extendernos, vamos a ver estos dos. El derrame de petróleo en el abastecimiento de los vehículos, ¿qué tipo de peligro es? Físico, biológico, químico, psicológico. Químico. Químico, ¿no? Ok. Sí. Correcto. El aceite con alta temperatura, ¿qué tipo de peligro es? También es químico. ¿Es químico, físico? ¿Puede ser o no? Es químico. Ya, vamos a ponerle químico. ¿Cuál es el riesgo en el peligro que hemos identificado de derrame de petróleo en el abastecimiento a los vehículos? ¿Cuál es el riesgo ahí? El primer riesgo son las caídas, que posiblemente asiste por esa zona y está resbalosa, puede resbalarse y caerse, lesionarse. Ok, entonces vamos También puede provocar una explosión. ¿También? No. El petróleo no es explosivo. Un incendio puede ser si hubiera fuego, ¿no? Claro, si hubiera En este fuego. caso, el petróleo sí puede tener incendio, pero no es explosivo.
Claro, un incendio sí. Ok, vamos a poner, lo primero que nos dijiste es caída o resbalón, Caídas a un mismo nivel. resbalón, resbalarse, Vamos a poner caída. Piso eh, resbaladizo. piso, caída por, gracias, Piso piso resbaladizo. Caída por piso resbaladizo al mismo nivel, ¿no? Que está en el piso. Ok, caída por piso resbaladizo. ¿Qué otro riesgo tenemos del derrame de petróleo de abastecimiento al vehículo? Están ¿Perdón? los gases de combustible. No, ya, ok, está bien, el gas es uno. En el derrame vamos a ponerle un riesgo es contacto con la piel, ¿no? Contacto con la piel del grifero, ¿no? En los requisitos legales, bueno, hay que consultar, siempre hay que revisar las normas legales y lo colocamos. En este caso vamos a poner, por el ejemplo que estamos haciendo, la ley de seguridad y salud en el trabajo. ocupacional. Sí, ley de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ponerlo, pero hay que ser un poco más específico, ¿no? Hay que leer las normativas. ¿Qué consecuencias, qué lesiones puede originar las caídas por piso resbaladizo al mismo nivel? Fracturas, Lesiones al cuerpo. Fracturas O en el pie, torceduras. golpes, ¿no? esguince, ¿no? Torcedura. Ahí puede ocurrir eso. Y en contacto con la piel, ¿qué lesión podríamos encontrar? Problemas dérmicos. Puede sufrir una alergia o como un cáncer. Alergia porque de tantas cosas que te puede caer a tu piel, puedes sufrir daños, lesiones graves también. Lesiones a la piel, Intoxicación. intoxicación. Si le agregamos en esa fila, por ejemplo, acá hemos puesto contacto con la piel, pero si le agregamos, y así hay que ir trabajando la matriz, si le agregamos, por ejemplo, acá inhalación, como un riesgo, inhalación de gases o vapores, ¿no? Entonces, podemos, qué lesiones podríamos tener de la inhalación de gases? em, Lesiones de las vías respiratorias. Ajá. Daños a las vías respiratorias. Por el ejercicio que estamos haciendo, no tenemos mucho tiempo como para buscar las normas, las palabras exactas, ¿no? Que describan mejor. Pero es una idea, ¿no? Que nos va a ayudar. Hay una idea. Listo. Y aquí entramos en la evaluación. Vamos a ver. El índice de personas expuestas en este trabajo, ¿cuántas personas lo realizan? De 2 a 3. Normalmente. De 1 a 3. Entonces, una persona. Vamos a ponerle 1. Procedimientos existentes. Vamos a la tabla y procedimientos. Vamos a ponerle 2 que existen parcialmente, no por el ejercicio. Vamos a ponerle 2. Estamos evaluando. En capacitación, vamos a la tabla. Vamos a poner que el personal está parcialmente entrenado por efectos de la capacitación del curso. Índice de exposición al riesgo. ¿Es una vez al año o es permanente? Es permanente, ¿no? Entonces,
el índice vendría a ser 3. Entonces tenemos el índice de probabilidad que es 8 acá. ¿Ok? Y ahora vamos a valorar el índice de severidad. De ocurrir de concretarse, ¿no? Hemos visto que el riesgo es de que ese peligro se concrete, de que el peligro de derrame de petróleo se concrete y haya caídas por el piso resbaladizo al mismo nivel, ¿qué podría generar? Lesión sin incapacidad, alguna incomodidad, lesión con incapacidad temporal, si se genera una fractura, un esguince, una torcedura, va a generar una lesión con incapacidad, pero se va a recuperar, o una incapacidad permanente, daño irreversible. En este caso creo que puede ser 2, ¿no? Para efectos del ejercicio vamos a valorar 2. Entonces tenemos un nivel de riesgo de 16. En la estimación del riesgo es un riesgo moderado. Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, ¿no? Hay que determinar algunas inversiones para justo reducir ese riesgo. Deben implantarse medidas en un plazo determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, o sea, mortales o muy graves, se precisará una acción. Luego, y siempre deben haber controles de mejora, ¿no? Medidas de control. Entonces, regresamos a la matriz. ¿Y qué recomendaríamos acá? En eliminación, sustitución, controles de ingeniería, control administrativos o equipos de protección. Para reducir el riesgo. Capacitación del personal. ¿Capacitación en qué? Capacitación de procedimientos, o sea, pues, procedimientos Yo, Ya. para el otro, atención el otro sería de ingeniería, administrativa, colocar administrativa. Ya. A ver, control de ingeniería, a ver, ¿cuál controles sería? en ingeniería en el sentido de que se crean pisos antideslizantes. Ese es control administrativo, no es ingeniería. No, Ingeniería ingeniería, es si se le ingeniería es colocaría algo claro, por el al piso, por equipo. la estructura, por la estructura que se va a realizar, o sea, por Ah, la ya, tú estructura hablas, que se va a hacer, un piso tú eres adecuado. el diseño, ya te entendí. Yo pensé El que diseño, claro, a colocar. eso me refiero, porque eso es ingeniería, ya que hay que ver que el piso, si se va a resbalar, tienen que haber una especie de como de canaletas mínimas como para que no se pueda deslizar, porque los trabajadores lógicamente van a tener botas antideslizantes y con pisos antideslizantes ahí se va a trabar, no se va a caer, van a evitar las caídas. Ya, podríamos construir, colocar. Vamos a ver, construir, ¿ya? En piso antideslizante. Ok. Hay que colocar los plazos, las fechas, ¿no? No solo es construir piso antideslizante. En los controles administrativos podría ir uno, Capacitación. capacitación. Capacitación en abastecimiento. Si es que no hubo el procedimiento, a la hora que hemos calificado, calificó como que tenía procedimientos desactualizados, entonces podemos colocar acá elaboración de procedimientos sobre correcto abastecimiento, ¿no? Para evitar derrames, ¿no? Entonces, otro control administrativo a estas capacitación en abastecimiento hay que colocarle alguna fecha. Puede ir
¿no? Como van a pedir evidencias, entonces vamos a tener que presentar un plan de capacitación. Por eso es que la planificación, el plan anual es un elemento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El IPER es un elemento, la planificación es otro elemento, otro componente, ¿no? Del sistema. ¿Qué más podríamos colocar? Control administrativo, elaboración de procedimientos. ¿Qué otro control? Señalización podría ser, ¿no? Señalización, especificamos qué tipo de señalización. Y en equipos de protección, ¿qué podríamos colocar? CPP, bueno, las botas, zapatos antideslizantes, prendas antiinflamables. A ver, vamos, zapatos antideslizantes. 2. Ropas antiinflamables. Prendas antiinflamables. Ok, ¿qué más? 3. Guantes, lentes. O de repente para eso sería para el contacto con la piel, ¿no? Zapatos. Vamos a dejarlo aquí. Zapato antideslizante, prendas antiinflamables. Claro, son su EPP. Claro. Esto debe evidenciarse. Si colocamos zapato antideslizante, entonces debemos entregarle a los trabajadores zapatos antideslizantes en un registro, o sea, un formato donde el trabajador firme. Entonces, cuando los inspectores soliciten el IPRC, van a decir, acá dice que le están entregando zapatos antideslizantes. Muéstrame el registro de entrega de zapatos y de prendas antiinflamables. Esas son las evidencias. O sea, el IPRC se elabora y se presenta y queda registrado, pero debe evidenciarse, ¿no? Evidenciar que, por ejemplo, todo esto que hemos elaborado hasta ahora, se debe evidenciar que se realizó con los trabajadores. Entonces vamos a tener que presentar un documento un registro de capacitación con los nombres de todos los trabajadores que fueron capacitados en identificación de peligros y evaluación de riesgo, que participaron. La firma de ellos, entonces eso evidencia lo que indica la ley, que todos los trabajadores deben participar en el registro, en la elaboración del IPRC. Entonces, recordemos que las evidencias son importantes, todo va conectado, todos los elementos van conectados en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por eso se llama sistema de gestión. Ok, adicionalmente podemos colocar, esto ya es opcional, una segunda evaluación luego de haber colocado estos controles y nos va a salir seguro, por ejemplo acá el índice de personas expuestas, 1, es el mismo, la misma cantidad, pero en el índice de procedimientos vamos a seguramente, si ya son existentes y satisfactorios, vamos a mejorar. Si el índice de capacitación se cumplió con la capacitación, tengo las evidencias, va a mejorar. El índice de exposición al riesgo no cambia, es el mismo. Entonces vamos a tener ya no 8, sino 6. Y en el índice de severidad tampoco cambia, ¿no? Porque de ocurrir un accidente va a tener la misma lesión. Tendría que ser acá 2. Entonces tendríamos un nivel de riesgo moderado, pero un nivel 12, ¿no? Entonces, es opcional. Esta segunda, algunas empresas lo consideran, pero si no, hasta aquí con los controles tenemos nuestra matriz de IPRC. Sería ideal, ¿no? Ahorita ya el tiempo no nos va a alcanzar, comenzar a desarrollar toda esta matriz, ¿no?
con todos los puestos, con todos los peligros, con todos los riesgos. Pero es un ejercicio la cual nos da una orientación sobre la elaboración de la matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo. Preguntas, consultas. Comentarios, por favor. Ok. La matriz I+C, la que hemos hecho con ustedes, ese avance, ¿no? Miren el tiempo que nos toma, creo que más de media hora en solo una fila. Y así son las matrices. Toman tiempo elaborar la matriz de I+C, no se desarrolla en un ratito, ¿no? Entonces, y no solo el escritorio, se tiene que ir al lugar para tener una adecuada identificación y evaluación y control. Eso es lo que se debe realizar. Entonces, toma tiempo elaborar matriz de I+C. Ok, acá José Peña nos dice cuál es el procedimiento para poder soldar cerca de un grifo. Ahí hay que verificar los controles, ¿no? Creo que en procedimientos de soldadura a veces colocan unas mamparas, como mamparas, tiene un nombre, ¿no? Biombos, los biombos. Biombos metálicos, ¿no? El extintor a la mano, autorización, no puede venir alguien y ponerse a soldar, son procedimientos que la misma empresa va, si es que es un trabajo de del mismo grifo. Entonces, hay que verificar también, ¿no? Cada actividad tiene su propio, medidas de seguridad. ¿Ok? Con esto estaríamos terminando este curso. Espero haya sido de utilidad. Ahí tienen mi teléfono, mi correo, cualquier consulta, alguien que desee Una consulta. compartir. Adelante, adelante. El I+C, en el caso de grifos, ¿dónde debe de estar pegado? Ok, la normativa indica que debe exhibirse. El I+C está dirigido a los trabajadores. Entonces, debe exhibirse en un área donde frecuentan los trabajadores, que puede ser el área de comedor, el área de vestuarios, ¿no? Depende del ambiente. Esos son los mejores lugares porque ahí hay trabajadores. Entonces, la idea de exhibir el I+C es que los trabajadores lo puedan visualizar, leer, entender y comprender, ¿no? Yo recomendaría lugares donde pasan sus alimentos o los vestidores también, ¿no? Si es vestidores de mujer, una matriz en el de mujeres y una matriz en el de caballero. Pero debe ser dirigido a los trabajadores. Ok. Los invito, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos cursos, el enlace de los cursos y durante la semana temas de seguridad ocupacional, seguridad patrimonial, donde los integrantes del grupo comparten o a veces preguntan. Y ahí hay profesionales de seguridad ocupacional, seguridad patrimonial, que siempre colaboran entre los integrantes, ¿no? Es un grupo muy dinámico y siempre están compartiendo. Los que deseen me escriben a mi celular, me indican su nombre, apellido, su correo electrónico y yo los agrego, ¿no? Yo soy el administrador del grupo, somos casi ya 250 integrantes. Los invito también a YouTube. A ver, vamos a ver acá. Yo tengo un canal de YouTube
¿no? Se van a YouTube y en mi canal figuro como, a ver, un ratito, como Martín Fernández. Ahí pueden suscribirse y navegar, van a encontrar diferentes temas sobre seguridad ocupacional, seguridad patrimonial. Les recomiendo que busquen en la lista de reproducción del canal, van a encontrar temas ya segmentados, ¿no? Por ejemplo, aquí donde está prevención de riesgos laborales, todo lo que es seguridad y salud en el trabajo, donde está temas sobre estadísticas de seguridad y salud, la implementación de la línea base, que es el diagnóstico, los registros que hemos hablado ahora, la elaboración de mapa de riesgo. Ahí van a encontrar todo lo que, elementos que componen el sistema de gestión. Ahí los invito a visualizar todo lo que es seguridad y salud en el trabajo. También en la lista de reproducción tenemos una lista donde hay per se de diferentes actividades, ¿no? Sector agroindustrial, seguridad privada, restaurantes, del transporte interprovincial, y ahora vamos a incluir este de grifo, ¿no? Y así, de los temas que vamos compartiendo. Ahí pueden suscribirse, voy a compartirles el enlace de repente para que puedan, voy a enviarlo al chat. Listo. Y finalmente, los invito a seguir la página de GCIN Perú de Facebook, donde compartimos diversos temas en seguridad patrimonial, seguridad ocupacional y liderazgo. Y como parte final, los invito a abrir sus cámaras para compartirlo en nuestras redes sociales, que evidencia que hemos brindado el curso sobre seguridad, sobre evaluación, identificación de peligros y evaluación de riesgo. Gracias, José. Gracias, Rocío. Vicente, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Alguien más que se anime a abrir sus cámaras? Carlos, gracias. Carlos Herrera. Listo, Verónica, no hay problema. Ok. Gracias, Rubén. Voy a hacer un pantallazo y después compartimos este pantallazo también en nuestras redes sociales. A ver, un ratito. Listo. Gracias. Mañana en el transcurso del día les estoy enviando el material, las diapositivas, el Excel y el enlace a nuestras páginas al canal de YouTube y de Facebook también. Ok, muchas gracias. Cualquier comentario adicional pueden abrir su micrófono o escribir también. Listo, Orlando, gracias. Rocío, ok, escríbeme al WhatsApp, Rocío, para poder agregarte. Ok, ahí está tu número, listo, gracias. Un fuerte abrazo, buenas noches. Gracias, ingeniero. Nos vemos. Nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, señor. Listo, buenas noches. Ingeniero, por la capacitación. Excelente. Gracias, Verónica, Rocío, buenas noches. Buenas noches. Jan, Edson, buenas noches. Nuri, buenas noches. Estamos en contacto. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Gracias, ingeniero Martín. Hasta luego, Edson.